vegetación es la base fundamental del sistema pastoral. Las plantas, como productores primarios, transforman la energía del sol y el agua y los nutrientes que captan en materia viva, una materia que constituye la base de las pirámides tróficas, que sirve de alimento a multitud de animales, pero que también constituye su hábitat y les ofrece refugio, y aporta materia humificable al suelo para mejorar su estructura y fertilidad. Es, pues, el armazón y el motor de todo el sistema pastoral. En este vídeo describiremos algunos aspectos básicos de la composición, estructura y función de la vegetación en los sistemas pastorales, y mencionaremos algunos métodos para su estudio e inventariación. Empezaremos analizando el papel de los tres grandes tipos de plantas que aparecen en él. Los árboles son las de mayor nivel evolutivo. De vida mucho más larga que arbustos, matas y plantas herbáceas, son con diferencia los que almacenan mayor cantidad de biomasa, parte de ella en forma de madera. Por eso, como su producción por unidad de superficie puede ser similar a la de matorrales y comunidades herbáceas, su tasa de renovación, su producción dividida por su biomasa, es baja. Son comunidades con lenta velocidad de reciclaje, mucho menos dinámicas que las herbáceas. Su estrategia de reproducción es la que los ecólogos denominan de la K, y por todos esos motivos su función principal en el ecosistema es la estabilizadora. Las plantas herbáceas constituyen el complemento perfecto de los árboles. De vida corta y pequeña biomasa, casi toda con capacidad de fotosintetizar, tienen una velocidad de reciclaje muy alta y un gran dinamismo, cambian con enorme rapidez. Su estrategia de reproducción es la opuesta a la de los árboles, la de la R. Por ello, son especialistas en colonizar terrenos desnudos. Son, de algún modo, el tejido de cicatrización vegetal de la naturaleza. Los arbustos y matas, plantas leñosas ramificadas desde la base, poseen características intermedias entre árboles y plantas herbáceas. Árboles, arbustos y matas y plantas herbáceas pueden proporcionar alimento a los fitófagos o comedores de plantas, pero mientras árboles y arbustos se ven perjudicados por el pastoreo, las comunidades herbáceas más dinámicas, con puntos de crecimiento basales que se reactivan con la defoliación, se ven favorecidas por él, mejoran en cobertura, producción y calidad cuando son pastadas. Desde su aparición, hace más de 400 millones de años, las plantas terrestres han sido comidas por los fitófagos y, por tanto, han coevolucionado con ellos. La selección natural las ha llevado a desarrollar estrategias que les permitan librarse de los fitófagos, o al menos soportar su presión para poder sobrevivir y seguir reproduciéndose. Como ya hemos dicho, muchas herbáceas, las más apetecidas y de mayor calidad, precisamente porque llevan siendo comidas miles de años, son capaces de crecer y regenerarse bajo la presión intensa de los fitófagos. Y por eso, cuando existe esa presión, son capaces de competir con ventaja con el resto de las plantas, y tienden a aumentar de abundancia y a encespedar. Necesitan ser defoliadas para mantener su fitness o capacidad de reproducción y supervivencia. Es lo que se denomina la paradoja pastoral. Cuanto más se las comen, más abundantes son. Los buenos pastos los crea y mantiene el pastoreo intenso. Por eso, los prados de diente, o su versión artificial, los céspedes, necesitan ser defoliados intensa y continuamente, casi siempre sin poder reproducirse de forma sexual, para persistir y mantener una cobertura completa y densa. Esa situación genera círculos viciosos y virtuosos. Así, por ejemplo, si el pasto es de baja calidad, no puede sustentar una alta carga pastante, y si no lo hace, no se puede beneficiar del efecto mejorador del pastoreo, y por tanto tenderá a seguir siendo malo o a empeorar, acumulando biomasa no consumida en forma de enascos. En resumen, mucha biomasa y poca calidad. Por el contrario, si el pasto es de alta calidad, podrá sustentar una alta carga pastante, que favorecerá a las especies de más calidad, aumentará la cobertura herbácea y la calidad,
y aunque será de talla baja, estará rebrotando continuamente y tendrá una producción alta y nutritiva. En resumen, baja biomasa, pero producción alta y de buena calidad. A pesar de ello, muchas herbáceas también utilizan lo que podríamos llamar la guerra química contra los fitófagos. Producen metabolitos secundarios que les generan rechazo, bien por el olor o sabor o bien porque son tóxicos o antinutritivos. Algunos de ellos son compuestos fenólicos, como los taninos, o nitrogenados, como los alcaloides, o terpénicos, incluso el sílice, que contienen helechos y equisetos. Los hongos endofitos, que viven en el interior de las plantas y les suelen conferir resistencia al clima y los patógenos, también suelen generar metabolitos secundarios tóxicos. Por sus meristemos de crecimiento apicales, las plantas leñosas se ven más perjudicadas por los fitófagos que las herbáceas. Por eso exhiben estrategias de protección basadas en las defensas físicas, como espinas o madera, y con más frecuencia que las herbáceas, la guerra química que acabamos de describir. Por su parte, los fitófagos han coevolucionado con las plantas, tratando de superar las estrategias de defensa de estas y de ser cada vez más eficientes en su consumo y utilización. En el caso de los invertebrados, y en especial en el de los insectos, que suelen ser muy específicos en su selección de dieta, lo han conseguido mediante la generación, por mutación y selección natural, de nuevos taxones, por una radiación adaptativa que les ha permitido generar individuos capaces de superar las defensas químicas que iban inventando, entre comillas, los nuevos taxones de plantas. Cada uno se ha especializado en vencer las defensas de un determinado taxón vegetal, y eso explica la enorme diversidad de taxones de invertebrados. En España, un 97% de los animales, y la existencia de árboles filogenéticos simétricos, especulares, entre plantas e invertebrados. Para los interesados en profundizar en el tema, recomendamos el magnífico trabajo de Herrera y Pelmir que se presenta en la imagen. En el caso de los animales superiores, como los mamíferos, la evolución ha ido por otro lado. En general, por un consumo más variado de especies, que permite consumir diferentes metabolitos secundarios en cantidades que no llegan a ser tóxicas. Y también por la diversificación de los aparatos digestivos, que les permite aprovechar los nutrientes y la energía de compuestos orgánicos de cadenas muy largas, como la celulosa o las semicelulosas, que no pueden ser aprovechados por los omnívoros. Es el caso de los rumiantes y cecótrofos, que describiremos posteriormente. Pero la relación entre plantas y animales no siempre es de lucha. Son también muy numerosos los casos de relaciones simbióticas mutualistas, como las de los polinizadores y dispersores de semillas, interacciones vitales importantísimas en los sistemas pastorales y en general en todos los ecosistemas. También en este tema tenemos la fortuna de contar con magníficos trabajos de españoles, entre ellos los de una primera figura mundial en el tema, el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Carlos Herrera. Con respecto a la dispersión de semillas por fitófagos, Manzano y colaboradores la han estudiado en rebaños de ovejas trashumantes, estimando que cada oveja dispersa cada año, bien a través de su aparato digestivo, por endozoocoria, o bien enredadas en su lana, por epizoocoria, unas 150.000 semillas, a veces a más de 400 kilómetros de distancia. Teniendo en cuenta que en España durante siglos hemos tenido millones de ovejas trashumantes, es evidente el enorme impacto que ello ha tenido en nuestra biodiversidad. Como resultado de ese larguísimo proceso de coevolución al que hemos hecho referencia, los pastos herbáceos suelen estar dominados por un número relativamente pequeño de familias. Probablemente la más importante, tanto por biomasa como por abundancia de especies y representación territorial, sea la de las gramíneas o poáceas, que dominan en la mayoría de estas comunidades en todo el mundo. Casi todas son plantas herbáceas de temperamento heliófilo, relativamente nitrófilas y perfectamente adaptadas para la colonización de terrenos desnudos.
Sus sistemas radicales suelen ser típicamente fasciculados y exploran con intensidad los horizontes superiores del suelo, aunque rara vez son profundos. Por otra parte, proporcionan abundantes hidratos de carbono, pero su oferta de proteínas es muy reducida, salvo en sus primeras etapas de crecimiento. La otra gran familia de especies de interés pastoral es la de las leguminosas o fabáceas, que también aparecen ampliamente representadas en los pastos herbáceos de todo el mundo, aunque menos que las gramíneas, para las que constituyen un complemento casi perfecto. Su temperamento es relativamente parecido, pero presentan la ventaja de fijar el nitrógeno atmosférico, lo que les permite ser relativamente independientes del edáfico, favorecer a las gramíneas y proporcionar al ganado una alta oferta de proteína. Por otra parte, sus sistemas radicales suelen ser más profundos que los de las gramíneas, con lo que su competencia por agua y nutrientes no suele ser elevada, y su desarrollo fenológico suele ser también más tardío. Las otras familias botánicas, bien representadas en los pastos herbáceos, lo están porque sus tipos biológicos les permiten resistir la presión de los fitófagos, o bien por su carácter relativamente nitrófilo. Probablemente las más importantes sean compuestas, ciperáceas, juncáceas, liliáceas, crucíferas, plantagináceas y umbelíferas. Con respecto a los métodos de estudio e inventario de los pastos herbáceos, lo primero que hay que tener muy claro es qué se pretende conseguir con ellos, para qué vamos a usarlos. Una vez aclarado ese tema fundamental, podremos elegir el que más convenga a nuestros objetivos y posibilidades. Cuando lo que necesitamos es describir una comunidad vegetal natural, lo habitual suele ser recurrir a describir su composición florística. Para ello, lo lógico será utilizar el inventario florístico clásico, del que hay distintas versiones. El primer paso es elegir la ubicación concreta de la comunidad que se desea caracterizar mediante el inventario, la muestra que responde fielmente al modelo que pretendemos describir. Una vez hecho esto, se procede a anotar todos los aspectos relevantes de la tesela: término municipal, coordenadas geográficas, altitud, sustrato litológico y otras. Posteriormente, se hace un listado de todos los taxones presentes, considerándolo finalizado cuando la aparición de nuevos es ya muy rara. En ese momento, se anota la superficie del área muestreada, el área mínima, y se asigna a cada taxón el grado de abundancia de Brown Blanquet que le corresponda. Luego se procederá a ordenar los taxones agrupándolos en característicos, diferenciales y compañeros, y se analizará la composición florística de la comunidad, asignándola a la categoría sintaxonómica que se considere más adecuada. En otros casos, lo que se desea es cuantificar la contribución de cada especie o grupo de especies, por ejemplo gramíneas, leguminosas y otras, a la biomasa total de la comunidad. No nos interesa conocer la composición florística, ni la biomasa, ni la producción, sino solo cuantificar esa contribución. Por ejemplo, para evaluar el efecto de una fertilización sobre las leguminosas. En ese caso, uno de los procedimientos más sencillos y susceptibles de análisis estadístico objetivo es el denominado point quadrat. Consiste en hacer un muestreo por puntos, bien aleatorio o más frecuentemente sistemático a intervalos regulares a lo largo de itinerarios prefijados, por ejemplo por una cuerda tensa. Los puntos se materializan por medio de una aguja de hacer punto que se clava en el suelo. En cada punto se anotan las especies o grupos de especies que contactan físicamente con la aguja, lo que en principio es tanto más probable cuanto mayor sea su biomasa. Cuando el número de puntos es suficientemente elevado, la contribución de cada especie o grupo a la biomasa total de la comunidad se estima directamente por medio de su frecuencia de aparición, o por esta corregida, si la suma total supera el 100%. Para conocer la biomasa aérea o la producción de un pasto herbáceo, se suele recurrir a su corta, desecación hasta peso constante, lo que se llama materia seca, y pesaje.
La medición requiere, en primer lugar, excluir del pastoreo a las parcelas en las que se vaya a hacer el muestreo, para lo que se emplean jaulas metálicas de exclusión o vallas. Además, hay que determinar la frecuencia del corte del pasto y el número de parcelas que se han de muestrear. Como se puede comprender, se trata de un trabajo que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Por otra parte, a causa de la variabilidad climática, los resultados suelen variar mucho de un año a otro. Por todo eso, es habitual que este tipo de mediciones queden restringidas a trabajos científicos, que ofrecen resultados precisos para tipos muy concretos de pastos y en los respectivos sitios de ensayo. En España ya se cuenta con una información aceptable a este respecto, que ha acumulado durante décadas la Sociedad Española de Pastos. A veces, para tratar de aprovechar de forma más eficiente el esfuerzo que supone la técnica destructiva, corta, desecación y pesaje, para la estimación de la biomasa en pie o la producción de los pastos, se recurre a técnicas semidestructivas, que emplean la técnica destructiva en un número limitado de cuadrículas y, por comparación con ellas, estiman la de otras cercanas o las del mismo rango de biomasa. Las técnicas de este tipo que se utilizan más frecuentemente son la de contraste y el método de los rangos. El método de contraste consiste simplemente en utilizar la técnica destructiva en un número limitado de cuadrículas que sirven de muestra para, por comparación, estimar la biomasa de las otras que se sitúan a su alrededor. El método de los rangos consiste en clasificar la biomasa que se observa en la zona de estudio en un número de rangos o categorías que sean fácilmente diferenciables a simple vista. A menudo son 5, muy alta, alta, media, baja y muy baja. Incluso se puede hacer una fotografía representativa de cada rango. Una vez conseguido, se procede a utilizar la técnica destructiva para medir la biomasa de un número suficiente de cuadrículas de cada rango. Así, se puede comprobar mediante un análisis de varianza que hay diferencias significativas entre ellos y se puede estimar la media y la desviación típica de cada uno. Y a partir de ahí, con muy poco esfuerzo y de forma muy rápida, se puede clasificar la biomasa de un número muy elevado de cuadrículas. Eso permite cubrir superficies muy amplias y repetir las estimaciones en distintos periodos de tiempo, por ejemplo, años. Esa técnica se ha empleado tanto con pastos herbáceos como con frutos, por ejemplo, bellotas. Como es lógico, la calidad o el valor pastoral de una comunidad herbácea depende en buena parte de su composición florística. Por eso, y por la necesidad de establecer procedimientos objetivos y numéricos para ordenar esa calidad, diversos investigadores han ideado ecuaciones que permiten realizar tal cálculo. En la actualidad, la más utilizada es el denominado valor pastoral, de Dallé y Poissonnet, que se calcula mediante las ecuaciones que aparecen en la imagen, y que es simplemente la suma de los productos de la abundancia de cada especie por su calidad, que se estima por un criterio de experto desde 0 o -1 hasta 5. Como la suma total podría llegar a ser 500, esto se suele multiplicar por 0,2 para que el máximo valor sea 100. Algunos investigadores han establecido la relación entre el valor pastoral de una comunidad vegetal y su oferta potencial de energía, que es la que aprovecharía un rebaño de ganado con una gestión adecuada, medida en unidades forrajeras leche. Han encontrado que esa relación se sitúa en el entorno de 15 unidades forrajeras leche por unidad de valor pastoral, para cada trimestre del periodo vegetativo. Por tanto, una vez conocida la duración media del periodo vegetativo en meses, se ha utilizado esa relación para estimar la oferta potencial de energía de cada tipo de pasto con la fórmula que aparece en la imagen. Y para finalizar, una vez conocida la oferta potencial de energía, se puede proceder a la determinación de la carga ganadera orientativa o potencial, en unidades de ganado mayor por hectárea. Esa carga ganadera es la correspondiente a la oferta de energía estimada sin tener en cuenta que puede haber otros factores que la limiten, como la necesidad de regenerar la vegetación leñosa, los problemas de erosión o degradación del suelo o los derivados de la presencia de especies florísticas o faunísticas amenazadas.
Para hacer el cálculo de la carga ganadera orientativa se considera la duración del periodo de pastoreo en meses y que una unidad de ganado mayor necesita por término medio 250 unidades forrajeras leche al mes. La composición florística de los pastos herbáceos puede cambiar rápidamente tanto en el espacio como en el tiempo. Así, si se repite un inventario florístico en un mismo sitio en varias épocas del año, los resultados pueden ser muy diferentes. Lo mismo sucede con su biomasa total y con la de las especies y grupos florísticos. Y es precisamente ese dinamismo el que les confiere versatilidad, capacidad de responder rápida y eficazmente a cualquier variación de los factores ecológicos o de gestión que les pueden afectar. Al mantenimiento de esa aptitud, que diferencia netamente a las comunidades herbáceas de las leñosas, contribuye sustancialmente el banco de semillas del suelo, que contiene una gran parte de la diversidad biológica de la comunidad, a veces incluso más que las de las plantas vivas, y que es especialmente importante para garantizar la estabilidad del sistema. La composición florística de los pastos herbáceos también depende, y mucho, de su sistema de aprovechamiento. El pastoreo suele favorecer a las especies de porte más rastrero, con yemas de reemplazo situadas a ras de suelo o bajo él, y también a las capaces de reproducirse con facilidad por procedimientos vegetativos. Por su parte, la siega favorece a las de mayor porte, aunque cada corte introduce modificaciones en la composición florística, al igual que lo hace la variación en el intervalo entre cortes y la práctica de la enmienda y la fertilización. En general, en el primer corte de un prado de siega suelen dominar las gramíneas, y en el segundo y posteriores empieza a ser mayor la representación de leguminosas. Como es evidente, la vegetación herbácea influye sobre la leñosa, con la que compite, y lo hace con especial eficacia bajo el pastoreo del ganado y los fitófagos silvestres. Sin embargo, en nuestras condiciones climáticas, cuando esa presión no existe o es insuficiente, la sucesión natural favorece a las leñosas, porque el periodo seco se produce en verano. En zonas tropicales sucede lo contrario, y la que invade en ese caso es la vegetación herbácea, como sucede en las sabanas. Por eso, la abundancia de vegetación leñosa se puede utilizar como criterio para estimar la intensidad del pastoreo. Si este es intenso, las especies leñosas tienden a desaparecer, y si no existe o es muy ligero, sucede lo contrario. A pesar de ello, y también en nuestras condiciones climáticas mediterráneas, la vegetación leñosa, sobre todo la arbórea, puede favorecer a la herbácea, dulcificando las condiciones microclimáticas que les afectan, como describimos anteriormente. También es obvio que la vegetación herbácea influye sobre el ganado, ya que constituye su principal fuente de alimento en la mayor parte de nuestros sistemas pastorales. Por ello, el gestor puede utilizar la palatabilidad tanto de pastos naturales como artificiales para manejar indirectamente al ganado. En el caso de la caza mayor, por ejemplo, es una de las pocas alternativas existentes. Las diferencias en sistemas de aprehensión de la hierba, selección de dieta y etología de las principales especies y razas ganaderas también dejan su impronta en el aspecto y la composición florística de los pastos, al igual que la dejan los distintos sistemas de regulación del pastoreo y los periodos en los que éste se produce. Así, por ejemplo, si el pastoreo se prolonga fuera del periodo vegetativo de las hierbas, la vegetación leñosa resulta afectada con mayor intensidad por el ganado, sobre todo si éste es especialmente ramoneador. Y lo mismo sucede cuando a igualdad de carga global aumenta la carga instantánea sobre un determinado pastadero. Entonces se reduce la capacidad de selección de la dieta de los animales. Para finalizar, diremos que la estacionalidad, tanto climática como de la producción herbácea, obliga, cuando es posible, a la conservación del forraje. De ese modo, se puede utilizar el sobrante de los periodos favorables durante otros en los que la oferta natural es escasa o de muy baja calidad, o en los que el ganado, por otros motivos, se encuentra estabulado. Normalmente, la siega se realiza en los prados de mayor calidad en zonas de fondo de valle durante el periodo de mayor producción,
que suele ser finales de primavera, verano e inicio de otoño, y ello obliga al ganado que pudiera utilizarlos a salir durante esa época a los pastos de monte. De ese modo, tanto por las circunstancias como por la complementariedad en la oferta de alimento, se crea una relación muy estrecha entre los prados de siega y los pastos de monte, sobre todo en comarcas de montaña. El procedimiento tradicional de conservación de la hierba ha sido la enificación natural, que obviamente requiere buen clima, seco y cálido. Precisamente por eso es habitual que para asegurar esa cuestión la siega se lleve a cabo demasiado tarde, con forrajes ya florecidos, muy ricos en fibra y pobres en proteína, que tras la enificación proporcionan unos senos de calidad tan baja que en algunos casos no llegan a cubrir ni siquiera las necesidades de sostenimiento de los animales. Una posible solución es la práctica del ensilado, que es mucho menos dependiente de la climatología y permite segar y conservar la hierba en su óptimo fenológico. El ensilado es una práctica que se ha ido introduciendo poco a poco en la ganadería española y que ha sufrido durante ese tiempo una notable mejora en sus técnicas, sobre todo en lo referente a las características de los silos y a la utilización de productos que mejoran el proceso de conservación y la estabilización aeróbica de los silos. En la actualidad se está imponiendo el ensilado en rotopacas. Por su elevado coste y por la complejidad y el volumen de las instalaciones que requiere, la técnica de la deshidratación se reserva solo para forrajes agrícolas de alta calidad, como la alfalfa, y no se emplea con los procedentes de prados. La vegetación leñosa, en todas sus manifestaciones y formas de vida, desempeña una función esencial de estabilización en los sistemas pastorales, función que se manifiesta de muy distintas formas: amortiguación microclimática, bombeo de nutrientes, regulación de los ciclos biogeoquímicos, protección física al ganado y la fauna silvestre, control de la erosión e incluso en la oferta estacional de alimento, ya que complementa con su ramón y sus frutos a la de pasto herbáceo, tanto en cantidad como en tipología y distribución temporal. Árboles y arbustos son imprescindibles en los sistemas silvopastorales tradicionales. Sin embargo, como dijimos anteriormente, no están adaptados a soportar ramoneo intenso. Por ello, si éste existe, primero dejan de regenerarse, y luego los arbustos tienen problemas de floración y fructificación, y finalmente pueden llegar a desaparecer. Por eso, para que los sistemas silvopastorales persistan, es imprescindible garantizar la persistencia de su vegetación leñosa. Y para conseguirlo, no basta solo con conseguir que se mantengan los individuos adultos, también es necesario que se reproduzcan y que los jóvenes puedan desarrollarse hasta adquirir una densidad y un porte que les permita sobrevivir al ramoneo. En el caso más evidente, el de las dehesas, si el ganado es bovino y el arbolado es de encina o alcornoque, serían necesarios unos 30-40 años para que los arbolitos pudieran resistir los efectos del ganado. Precisamente por su sensibilidad al ramoneo, la vegetación leñosa puede ser utilizada como indicador de la presión de ramoneo. Como no todas las especies son igualmente apetecidas o palatables, conviene utilizar como indicadoras las bastante apetecidas pero que también sean abundantes. Con respecto a la presión, se puede medir mediante los llamados grados de ramoneo. Los grados de ramoneo que aparecen en la imagen, que empezamos a utilizar hace años con ungulados silvestres y ganadería extensiva, se están empleando también ahora en todas las parcelas del Cuarto Inventario Forestal Nacional. Los grados de ramoneo también están siendo utilizados para estimar la carga cinegética admisible en fincas de caza mayor y la carga de ungulados admisible en parques nacionales, por ejemplo con la cabra montés en el de la Sierra de Guadarrama o con el ciervo en el de Cabañeros. Con relación a los efectos de la vegetación leñosa sobre la herbácea, son fundamentalmente de competencia, tanto por agua y nutrientes como por luz. Así, por ejemplo, es conocida la dificultad de regeneración sexual que tienen las especies arbóreas cuando el suelo está encespedado por una buena gestión pastoral.
También es claro que la producción herbácea disminuye fuertemente al aumentar la cobertura de arbolado o matorral, tanto como consecuencia de la falta de luz como en algunos casos por la cobertura de hojarasca, que en algunos casos de matorrales contiene compuestos que generan alelopatías. Sin embargo, en algunas circunstancias, como en la dehesa típica, una representación arbórea o arbustiva con adecuada densidad y distribución superficial puede contribuir a mejorar la diversidad, calidad y fenología y producción de los pastos herbáceos. Por otra parte, como ya dijimos, el arbolado protege al ganado del frío en invierno y del calor en verano. Proporciona ramón y frutos muy importantes en otoño, y permite que la hierba permanezca verde en su interior durante parte del verano y del invierno, cuando no existe fuera de los bosques. Por otra parte, la presencia del ganado contribuye no solo a transportar de forma dirigida los nutrientes contenidos en el ramón, sino también a facilitar y acelerar su descomposición física y humificación. Por eso, en un sistema silvopastoral, casi no se aprecia visualmente la hojarasca, que el árbol produce de forma normal, mientras que en un bosque no pastado los despojos vegetales, el desfronde, no solo son visibles, sino que con frecuencia dificultan el desarrollo del pasto herbáceo. Para finalizar, mencionaremos que la distribución de la vegetación leñosa, y muy especialmente la arbustiva y subarbustiva, influye también en la regeneración del arbolado a través de la dispersión secundaria mediante micromamíferos y aves. Así, por ejemplo, se ha comprobado que el ratón de campo, Apodemus sylvaticus, tiende a almacenar más semillas bajo la cobertura de matorral que en los claros de bosque, y de ese modo contribuye a facilitar su germinación y el desarrollo de brinzales precisamente en ese microhábitat. Y algo parecido sucede con el arrendajo, Garrulus glandarius, un gran sembrador de bellotas y hayucos, que elige las más grandes y vigorosas y llega a enterrar más de 5.000 al año. Y lo hace en pequeños grupos junto a los troncos de los árboles o buscando la cobertura de matas y arbustos. A ellos se debe buena parte de la regeneración de fagáceas en muchos ecosistemas españoles.